amigos. Edward Alexander Cromley, más conocido como Aleister Crowley, fue un ocultista y practicante de la alta magia ritual, nacido en el año 1875 y fallecido en el año 1947. En el mundo del ocultismo, como mago ritual, adoptó el nombre de Frater Perdurabo, cuyo significado del latín es hermano que perdura en el tiempo. Aunque sus detractores se adelantaron en satanizarle al denominarle la Gran Bestia 666. Aleister Crowley provenía de una familia millonaria de Inglaterra, ya que su padre Edward Crowley era un afamado millonario de Gales. El fallecimiento de su padre se supone que heredó una gran fortuna de la que no podía hacer uso por ser menor de edad y por quedar al cuidado de las dos hermanas de su padre, es decir, sus tías, las cuales eran dos fanáticas religiosas solteronas que pertenecían a la secta de los hermanos de Plymouth, una extremista orden evangélica y muy puritana. No obstante, Aleister se rebela contra este dogmatismo y se marcha a estudiar a Cambridge, donde a pesar de haber heredado la gran fortuna de su padre, tiene que vivir de forma humilde, ya que sus tías le recortan mucho la asignación para sus gastos. Es cuando, alejado de su familia, comienza sus primeros pasos dentro del ocultismo, donde también escribe su primer ensayo sobre la magia ritual, denominado Teoría y Práctica de la Magia Ritual. Entre las anécdotas que de él se cuentan, se dice que un día apenas le quedaban unos pocos peniques para pasar el mes, ya que, como he dicho antes, sus tías le recortaban la asignación mensual y ya debía un par de meses de alquiler. Lejos de atormentarse, efectuó un ritual para obtener el dinero suficiente para pagar el alquiler y poder comer hasta fin de mes. Tras salir de su habitación, sintió calor y sed y cambió su acostumbrado camino hacia la universidad para dirigirse a una heladería y comprarse un helado con los pocos peniques que le quedaban. Cuando salió de la heladería se tropezó con un viejo amigo al que años atrás había ayudado a salir de un bache y hasta le había prestado un dinero. Este, al verle, se alegró mucho, ya que gracias a él y a la ayuda de Aleister había conseguido una muy buena posición social, por lo que le devolvió mucho más que el dinero que años atrás le había prestado. Sus primeros pasos en el ocultismo fueron dentro de la orden hermética de la Golden Dawn, u orden hermética de la Aurora Dorada. Con grandes ideas renovadoras se enfrentó a los líderes de esta orden y finalmente la abandonó. Luego entró a formar parte de la orden Astrum Argentum, la cual también abandonó por diversas diferencias entre sus líderes. Por lo que, tras escribir el Telema como inicio de una filosofía mística religiosa, fundó la orden del Templo de Orientis, fundamentada en el libro que surgió del Telema, denominado el Libro de la Ley, que escribió cuando fundó esa orden. Como he dicho antes, sus detractores y enemigos le denominaron la Gran Bestia 666 y algunos hasta le denominaron como Baphomet. Quiere decir que, aunque Crowley dejaba muy atrás a las distintas religiones cristianas y de todo tipo, lejos estaba de considerarse un satánico. Entabló cierta amistad con Dion Fortune y junto con ella y otros más participó de forma muy activa en la batalla mágica de Inglaterra, la cual fue una especie de unión de diversos ocultistas y magos de la época que se reunieron para efectuar ceremonias de magia ritual para evitar que Inglaterra fuera invadida por los alemanes. Compró una casa a orillas del lago de Ness y allí escribió sus últimas obras sobre lo que él otorgó en llamar el iluminismo, en un intento de desligarse de la masonería Illuminati a la que se le vinculaba
se le vinculaba un poco, por mucho que él no quisiera. Además, publicando una especie de revista con varios de sus colaboradores que denominó El Equinoccio, motivo por el cual también ciertas órdenes secretas le admitieron como miembro honorífico. Desde los 23 años hasta los 72, edad en la que falleció, Cromley no dejó de investigar y escribir artículos sobre la magia ritual, aportando una nueva visión sobre el hermetismo y sobre muchos de los conceptos de antiguos magos rituales como Eliphas Levi, Pappus o John Dee, de los cuales tuvo bastante influencia. Hubo mucha gente que se atrevió a decir que Cromley era la reencarnación de Eliphas Levi, ya que éste había fallecido el 31 de mayo de 1875 y Cromley nació meses después, el 12 de octubre de ese mismo año. Si bien hay que decir que si se le comparaba con Levi, fue más que nada, como he dicho antes, porque su filosofía estaba bastante influenciada por este. He de decir que Cromley practicaba varios deportes como el montañismo, alpinismo, incluso participó en una expedición al Himalaya. Al margen de este, practicaba también otros deportes como el ciclismo y el piragüismo. Se le consideró una persona bastante activa incluso hasta los últimos años de su vida, ya retirado, incluso a orillas del lago de Ness, donde había comprado la casa. Se dice que pues allí es donde sus mejores artículos escribió. Se dice que el libro de la ley lo recibió a modo de inspiración en un viaje que hizo con una de las esposas o compañeras que tuvo varias amigas o esposas, llamada Rose Kelly. Viajaron al Cairo, donde durante varios días dice que estuvo recibiendo la inspiración de esa ley que daría paso a la filosofía del telema, también conocido por sus excentricidades. Creo, a mi entender, que se le fue un poquito la pinza en cuanto al tema de las entidades con las que decía que se comunicaba. Sin embargo, la naturaleza activa de Cromley le empujó a dejar la casa del lago, según cuentan, tras la muerte de su esposa, y remontar sus últimos años hasta que la muerte le alcanzó después de una aventurera y activa vida, muriendo como empezó, en una humilde casa de huéspedes en la localidad de Hastings, aquejado de una cardiopatía. Se cuentan varias versiones sobre su muerte, tras la cual fue incinerado en una ceremonia muy privada, a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en los que leyeron parte de los textos sagrados del telema, entre ellos el pasaje de Legis, y también su himno al dios Pan. Existen diversas versiones sobre los últimos momentos de Cromley, pero de todas ellas prefiero quedarme con la versión que su última compañera, Patricia McAlpine, madre del único hijo de Cromley, la cual afirmó, y cito palabras textuales, dijo: murió pacíficamente en su lecho mientras soplaba el viento y sonaban truenos en el exterior. Eran los dioses y espíritus a los que en vida invocó que lo saludaban. Sea cual fuera su final, mi deseo es que su nombre mágico le perdure como el gran hermano en el tiempo, Aleister Cromley, frater perdurabo. Hasta el próximo vídeo, amigos.
año 1875 y fallecido en el año 1947. En el mundo del ocultismo, como mago ritual, adoptó el nombre de Frater Perdurabo, cuyo significado... Hola amigos, Edward Alexander Cromley, más conocido como Aleister Crowley, fue un ocultista y practicante de la alta magia ritual, nacido en el